vortexparaná.com. Uno prende la radio y escucha. Por una cabeza, rock argentino. Los uruguayos, pioneros de la fusión del rap y el rock en América Latina, editaron nuevo disco, Serial, un trabajo discográfico de 10 canciones y a más de 2 décadas de su antecesor Terraja. Para hablar un poquito sobre este disco y el presente de la banda, estamos ahora en comunicación con Fernando Santullo, vocalista y compositor del grupo. Hola Fernando, la verdad que para mí un placer hablar con vos. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por tu tiempo. Una de esas bandas que admiro y me puse triste cuando hace más de 20 años dejaron de tocar. Es que en aquel momento como que las cosas al Peyote las cosas le pasaron muy rápido y terminamos un poco como sin saber cómo gestionar el momento en el que estábamos. Pensá que además tanto Uruguay, bueno, Argentina siempre tuvo una industria, pero Uruguay en aquel entonces no tenía mucha industria en torno a la música. Entonces era un momento medio complicado en el que teníamos un disco que había sido producido en Los Ángeles con Gustavo Santaolalla, o sea, con toda la pompa, pero estábamos en Uruguay, con poca posibilidad de tocar, sin un management. Fue un momento así medio complicado y bueno, la cosa medio que la abandonamos por ahí y recién volvimos 10 años después. Claro, sí. Bueno, se separaron apenas salió Terraja y no lo pudieron disfrutar como quisieron. No, bueno, de hecho, un poco lo que te decía, que volvimos a los 10 años, pasó algo raro con ese disco además. Como fue un disco que tuvo una especie de vida propia. Las canciones se fueron pasando de boca en boca, digamos, y en un momento, ya por 2009, nos invitaron a cerrar el festival Pilsen Rock, que era como una especie de Quilmes Rock. Era un festival muy multitudinario, muy grande, que se hacía en Durazno, en el interior de Uruguay. Y claro, lo que había pasado en esos 10 años es que las canciones, de alguna forma la gente se había apropiado de esa música y eso como que nos habilitó a juntarnos otra vez y también nos dejó preguntándonos, ¿no? Bueno, ¿cómo fue que estas canciones siguieron su trayectoria sin que nadie moviera un dedo por ellas? Claro, tal cual. Bueno, y ahora sacan Serial. Es parte de la serie de álbum de la banda, pero también es como para jugar con eso de Peyote asesino serial. Sí, bueno, nos pareció gracioso. Uno de los elementos que Peyote siempre tuvo en su faceta creativa, en su música, siempre fue la cercanía con el humor. Entonces, sí, tiene un poco de juego de palabras, Peyote asesino serial, y también tiene un poco de lo primero que decías, se inscribe dentro de una trayectoria discográfica. Pensá que estábamos sacando un disco 23 años después del anterior. Entonces, si no le poníamos algo en el nombre, la gente iba a pensar que era no solo otra banda, sino otro planeta. Entonces, existimos con lo de la serie o de la serial como parte de una misma trayectoria artística, ¿no? Claro, bien. Bueno, a ver, ¿qué cambio notás de aquel disco de hace 23 años a hoy? Bueno, para empezar, nosotros no somos las mismas personas. Sí, estamos más gordos, menos pelo, más grandes, todo eso. Exacto. Pero a la vez también artísticamente pasaron cosas. O sea, ninguno de los miembros de Peyote dejó de hacer música. Entonces, un poco hacer este disco y querer hacer algo idéntico a lo que ya hiciste era un poco como negar todas esas cosas que nos habían pasado en la vida. Yo qué sé, tuvimos hijos, algunos emigramos, volvimos, armamos otros proyectos en el medio, hicimos otras músicas, nos animamos a ir por otros lados. Entonces, a la hora de hacer un nuevo disco, primero no tenía sentido negar todo eso. Claro. Pero además, justo lo que yo decía, con Terraja pasó algo
que tiene que ver con la música fue quedando en los afectos de la gente, o sea, no, sin una promoción y sin nada, esa música encontró su camino. Entonces, querer competir con esas emociones era un poco como imposible y no tenía sentido. Entonces, lo que quisimos hacer en este disco fue registrar, sí mantener determinadas esencias de la banda, determinadas características esenciales de la banda, pero al mismo tiempo que fuera claro que no éramos los mismos tipos y que hacemos música desde un lugar que no es el mismo que hace 2 décadas. Claro, tal cual. Con esto de las redes sociales y de la velocidad con la que una canción deja de escucharse, porque ahora es sacar, como ustedes hicieron, 3 cortes lanzaron de anticipo, Vos no me llamaste, sí. La tumba de los Cra y Es lo que hay. ¿Cómo se sienten de aquel año 98 cuando, no sé si habían largado algún single, pero no era común largar singles? Fue más común en los 60, 70 y ahora. Exacto. De alguna forma rara, volvimos a la época del single, del 45 revoluciones, ¿viste? Sí, sí. En el que la preocupación era sacar un buen corte y después veía qué carajo ponías en la cara B, que no necesariamente... por ejemplo, en el caso del reggae, la cara B solía ser un dub. Claro. Agarrar las pistas, y como el tipo que hacía el single era el dueño del estudio, se pasaba 6 días remezclando pistas sin pagarle al cantante, que era lo más caro. Y entonces ahí se inventó el dub y se inventó la electrónica medio como un efecto colateral, ¿no? Digamos, de todo eso. A nosotros lo que nos pasó, sí, es que en un momento cuando ya teníamos las canciones, Vos no me llamaste, la terminamos, la trabajamos antes, la pensamos un poco, no como sencillo, pero sí la terminamos, tenía su mezcla y todo antes de tener completado el resto del disco. Pero lo que nos dimos cuenta era eso, de que más allá de tener que cumplir con ciertos requisitos de la distribución de la música, que es decir, sacar sencillos, queríamos hacer un disco. Claro. Y quiero explicar un poquito por qué. Porque una cosa es cómo se distribuye la música y otra cosa es cómo se hace la música, cómo se crea. Tal cual. Una cosa es decir, bueno, a mí, tal cual funciona la industria en este momento, me veo en la necesidad u obligado o funciona sacando sencillos. Lo que pasa es que en la banda estamos bastante convencidos de que una canción no tiene o no registra todos los niveles de complejidad que tiene un disco. Vos en un disco decís muchas más cosas en el conjunto de las canciones que en las canciones por separado. Tal cual. Y de alguna forma, cuando te metes en el proceso de hacer un disco, las canciones terminan interactuando unas con otras. Es decir, tiene una cierta sonoridad conjunta, por más que en el Peyote cada canción tiene un tratamiento sonoro distinto. Si te vas más para el lado del hip hop, trabajás de una manera, si te vas para el lado del rock, trabajás de otra. Pero lo que ocurre que para mí es interesante es que en un disco vos podés ver unos niveles de complejidad y una cantidad de capas de información que en un single no es difícil meter. Entonces, más allá de que la distribución de la industria musical te diga, tenés que sacar sencillos, bueno, sacamos sencillos, pero al mismo tiempo creemos que haciendo un disco queda mucho más claro lo que la banda tiene para decir en un momento dado. Claro, tal cual. Y es un disco que se puede escuchar en apretar random y que pase del 1 al 4, del 4 al 6, o lo tenemos que escuchar entero del orden como está. Bueno, eso es a gusto del consumidor, pero yo diría que el orden que tiene el disco, la secuencia de canciones, no es casual. Claro. Yo creo que hay... De hecho, lo que ocurrió, si vos viste los sencillos, los singles, en los singles hay una paleta de canciones que no apareció en los singles, que son como las canciones más metálicas, ¿no? Como más ruidosas, para decirlo de alguna manera. Y eso también fue porque nos quisimos guardar una carta para el momento de sacar el disco. O sea, claro. De alguna forma vos cuando vas mostrando sencillos vas adelantando, vas como haciendo una pequeña probadita de lo que viene después. Si vos quemás todos los cartuchos en los singles, es difícil que alguien encuentre algo novedoso en lo que queda del disco. Sí, entonces, intencionalmente lo que hicimos fue decir, bueno, una parte del disco guardémosla para cuando salga. Y vamos mostrando los distintos sabores que hay, guardando algunos cartuchos. Entonces, el efecto que produce este disco cuando escuchás el primer acorde que suena en la primera canción
es muy distinto, o digamos, funciona muy distinto a nivel sonoro que lo que vos esperabas solo escuchando los singles. Entonces, a la pregunta de si conviene escucharlo en el orden, sí, conviene escucharlo en el orden porque parte de la creación o del proceso creativo también es ese orden. Parte de lo que el artista quiso mostrar es ese orden. Ahora, ¿se puede escuchar en cualquier orden? Sí, yo creo que sí, porque todas las canciones son canciones tradicionales, digamos, ¿no? No, hay algunos experimentos, pero son todas canciones que duran entre 3 y 4 minutos, bueno, entre 2 y medio y 4, ponele. Entonces, son canciones que funcionan como canciones. Yo creo que el efecto es más completo si lo escuchás en el orden. Bien. No sé cuánta gente tendrá tiempo y pelotas de dedicar 35 minutos a escuchar un disco entero, pero bueno, esa es la idea. Claro, pero bueno, a ver, justamente un día como hoy, en el año 79, salía The Wall, de Pink Floyd. Y ese sí que no es un disco para escucharlo en random. No, y aparte es un disco que no lo escuchás en 35 minutos tampoco. Claro. Claro. Bueno, a eso me refería, ¿viste? No sé, La hija de la lágrima de Charly García también. Son discos que... Sí, que tienen un concepto muy fuerte atrás. Claro, yo lo que creo es que justamente el disco te da esa... sin necesidad de entrar en la ópera rock. Es decir, no tenés por qué hacer Tommy, o no tenés por qué hacer, yo qué sé, Cuadrofenia o alguna de esas cosas tipo de Who, ¿viste? Que hacía 2 discos que duraban... Y había un concepto que... Bueno, mismo The Wall, ¿no? Hay un concepto que recorre todo el disco. Pero yo creo que en el caso de Serial, por ejemplo... Aunque no hay un concepto en plan ópera rock, sí hay un concepto sonoro, complejo, que se entiende si vos escuchás el disco completo. Capaz que no lo escuchás todo de un solo tirón, porque viste que cada vez menos gente tiene media hora, 40 minutos para escuchar un disco completo. A menos que vayas en el auto y claro, bueno... no es casual que los equipos de audio, hasta los autos más chiquitos, sean mejores que hace unos años, ¿no? Sí. La gente está escuchando la música en el auto. Entonces, yo creo que el disco tiene, sin tener un concepto de ópera rock, sí tiene un concepto sonoro y letrístico que funciona más cuando escuchás el disco completo. Perfecto, bien. Bueno, han pasado tanto tiempo, 23 años de aquel disco anterior, Terraja, que fue producido, como decíamos, por Gustavo Santaolalla. Ahora está en este disco, ese rol lo tiene Juan Campodónico, que es, bueno, el productor, y lo tienen dentro del grupo. Sí. Diferencias y forma de producir entre los dos, si te acuerdas, porque al estar adentro, al ser un músico más, ve otras cosas también. Sí, yo creo que es un problema, en realidad es un problema para Juan. O sea, claro, le implica un desdoblamiento que un productor normalmente no tiene. Lo que nos pasó cuando trabajamos con Gustavo es que era la primera vez que trabajábamos con un productor. Habíamos trabajado en el primer disco habíamos trabajado con Luis Restucia, que es un muy buen ingeniero de sonido, pero no ocupaba ese rol de productor. Luis Restucia venía a hacer discos con Jaime Ross y con un montón de gente muy, muy valiosa. Y en términos de ingeniero de grabación era muy bueno, pero el concepto productor en aquel entonces no existía. Hasta que apareció Gustavo en nuestras vidas y nos tiró unas cuantas ideas buenas. Algunas ideas fueron quedando en toda la música que hicimos después. Juan, de hecho, hace bajo fondo con Gustavo Santaolalla. Y de hecho yo creo que desarrolla su faceta de productor en buena medida, inspirado por el trabajo de Gustavo. Lo que también nos dimos cuenta es que no tenía sentido usar otro productor o tener otro productor que no fuera Juan teniéndolo dentro de la banda. Claro. Si él aceptaba el laburo de tener que desdoblarse, digamos, en los dos roles, lo íbamos a hacer con él. Pero también, pero también está eso de que no confundirse ustedes, los otros músicos, al momento del ponerse él como productor y no como músico. ¿Se entiende? Exacto. Sí. Bueno, o sea, vos no le... igual es que hay distintos modelos de productor, digamos, ¿no? Hay distintos estilos. En el caso de Juan lo que te hace es pasa de ser el artista a tener una mirada artística como productor desde afuera. Viste que el productor necesita una distancia. Yo cuando estábamos en el proceso me preguntaba, bueno, ¿en qué momento Juan
va a empezar a tomar distancia. Bueno, y efectivamente ocurrió. En determinado momento del laburo, ponerle yo que sé, un martes estábamos discutiendo cosas de las canciones en un nivel de lupa demencial, claro. Y al otro día Juan empezó a hablar de las canciones desde un lugar totalmente distinto. Uh-huh. Entonces, en el momento le pregunto, digo, ¿vos hoy arrancaste como productor? Me dice, sí, hoy arranqué como productor. Le digo, a ver, hay una cosa que también aprendimos con Gustavo. Si vos convocás a un productor, tenés que dejarle un espacio. Claro. Tenés que dejarle un espacio para que el tipo introduzca ideas, si no, producís vos. Sí. Entonces, digo, pasa como con cualquier cosa. Si llamás a un ingeniero de grabación, vos no andás toqueteando los micrófonos. Sí. Lo mismo un diseñador gráfico, cualquiera. Vos los contratás. Exacto. Interactuás con la persona, pero también vos suponés que el tipo produce un input artístico que mejora lo que vos estás haciendo. Entonces, en el caso de Juan, fue muy claro. Yo, por lo menos, que estuve en todo el proceso muy al lado, uh-huh. Fue muy claro cuando decía una cosa muy graciosa sobre eso. Decía, cuando trabajo como artista, discuto más con Fernando que cuando estoy como productor. Cuando estoy como productor, estoy más de acuerdo con Fernando que conmigo cuando era artista. Claro. Suena medio esquizofrénico, pero lo que pasa es que la mirada del productor es como más general, ¿viste? Uh-huh. Y cuando estás enroscado en detalles de las canciones, esa mirada general es difícil tenerla. Por eso es valioso, en general, tener un productor. Sí. Alguien que puede mirar de afuera las canciones y si hace falta, pegarles con un palo, ¿no? Cuando vos estás componiendo las canciones es muy difícil que le quieras pegar con un palo, claro. a eso que tanto afecto y tanto trabajo le dedicaste. Tal cual. Pero estuvo bueno el proceso. Bueno el proceso, la verdad. Bien. ¿Y esto cuándo lo empezaron a trabajar? Porque 2020 yo lo taché del calendario por todo lo que pasó. Difícil. Sí. Año difícil. Sí, pero en realidad este disco, mira, cuando nos juntamos en 2009, nos juntamos solo para tocar. Uh-huh. Primero queríamos saber si seguíamos existiendo como banda que era capaz de tocar aquellas viejas canciones. Y uh-huh. Ocurrió. La banda sonaba bien. El Peyote siempre es una banda que yo creo, es una opinión personal, no sé si los compañeros la comparten, pero creo que te termina de convencer cuando la ves en vivo. Hay una cosa como muy, muy contundente y muy, muy pura en la música del Peyote cuando ocurre en vivo. Entonces en 2009 nos preocupamos de sonar bien y hacer esos shows que teníamos planeados. Uh-huh. Recién en 2016, cuando retomamos un poco lo de hacer fechas, nos planteamos la siguiente idea, que era la siguiente. Si vamos a hacer más shows y si vamos a tener una vida en el presente, no podemos tener una vida en el presente tocando solamente canciones que tienen 10, 15 años. Entonces, teníamos que generar material nuevo. El proceso de producción de ese material nuevo arrancó alrededor de 2017, 2018. Uh-huh. Y sobre todo en 2018, 2019 se fueron juntando, 2019 más bien se fueron juntando las canciones. Hubo que parar un poco la grabación en los primeros meses de 2020 por razones obvias. Sí. Y después, una vez que se más o menos entendió frente a qué fenómeno estábamos, acá en Uruguay no hubo un cierre muy, muy duro. Uh-huh. Sí hubo un llamado al autocontrol, digamos, o a la precaución durante unos cuantos meses, pero eso después se fue abriendo un poco y nos permitió volver al estudio de a poquitos, ¿viste? A grabar violas, iba solo los violeros, a grabar voces, iba solo un cantante, luego el otro. Y yo te diría que en 2020 y parte de 2021 fue cuando terminamos de darle los toques finales a la grabación. Uh-huh. Y en 2021, ahí sí fuimos con todo lo de los singles, pateándolo un poquito para adelante, aprovechando que ya que la industria funciona en base a sencillos y singles, bueno, vamos sacando sencillos y singles, aunque en realidad el disco ya estaba prácticamente terminado a comienzos de este año. Bueno, ahí está la ansiedad del músico, frenar, tenerlo ahí y no sacarlo. Sí, ya nos había pasado cuando sacamos el Terraja. Uh-huh. El disco se terminó de hacer en el 97, pero por cuestiones del timing del sello, se terminó saliendo en agosto del 98. O sea, que ya nos había pasado, claro, de estar casi un año con el disco pronto, como viste, queriendo arrancar a tocar, pero también sabiendo que si sacas el disco en la mitad de la pandemia, de alguna forma quemaste todos los cartuchos en el peor momento en el que podías quemarlos. Tal cual. Entonces, la idea fue decir, bueno, vamos sacando material, aprovechamos y creamos unos videos distintos, bastante particulares para cada uno de los temas. Y bueno, eso es nuevo. Eso es nuevo ahora, a comparación del disco anterior.
cada canción tiene que venir con un video. Claro, sí, y a la vez también el propio concepto de video cambió. Yo recuerdo que cuando hace 25 millones de años, el video era como una especie de clip en el que vos mostrabas, por lo general salía o la banda tocando o alguna cosa. Yo creo que eso cambió también y que en realidad ahora, más que un videoclip, lo que vos tenés es una especie de soporte audiovisual que no tiene por qué tener a la banda o no tiene por qué tener... puede contar otra historia que no sea necesariamente lo que está en la letra. Lo que importa es que digas algo que sea interesante en lo visual y que ayude a empujar la canción. Pero no tiene por qué ser un videoclip convencional. En estos 3 temas que sacamos le escapamos bastante a la idea de videoclip convencional y tratamos de hacer algo nuevo. Sí, ¿y por qué pensás que es eso? ¿Porque no hay canales de música? Por ejemplo, como en aquel momento estaba MTV o Match Music, o porque yo abro YouTube, lo dejo ahí, que corra, mientras en la computadora hago otra cosa. No tengo esos 3 minutos que ahora decimos que lo perdemos mirando un videoclip. Sí, yo creo que es un poco las dos cosas. O sea, de hecho desaparecieron los canales temáticos en buena medida porque la música ahora está en cualquier parte. Antes un canal temático te hacía una especie como de curaduría de lo que estaba bueno o de lo que valía la pena ver. Vos ahora esa curaduría te la hace un algoritmo en YouTube. En Spotify. Sí. Entonces, yo creo que lo del soporte visual es para que no pase desapercibido o para que la canción no sea simplemente una placa que vos vas viendo. Nos pasó, por ejemplo, en el tercer video, en el video de Lo que hay, en un momento iba a ser una especie de lyric video, ¿no? Un video con la letra, y le íbamos a poner unos dibujos de fondo, no sé qué. Lo que pasa es que en un momento el proyecto del dibujo de fondo creció tanto y la animación creció tanto que dijimos, bueno, no, pará, acá hay un videoclip o un videoclip animado que no es un lyric video, de hecho no precisa las letras en ninguna parte. Yo lo que creo es que lo que está cambiando es eso, no hay un formato estricto de lo que es un videoclip. Lo que tenés es un soporte audiovisual para la canción y en eso se ha ganado una libertad. También ha habido un abaratamiento de costos importantes para trabajar lo audiovisual que facilita eso, ¿viste? Entonces, en nuestro caso fue esa un poco la búsqueda. Encontrar material audiovisual que fuera interesante, aunque no fuera, mejor dicho, y que de ninguna manera fuera el típico videoclip de la banda tocando. Claro, tal cual. Volviendo a esto de la pandemia que nos tocó mucho a todos, ¿hay alguna que influyó en el tema de las letras? O sea, yo ahora se la damos a alguien X, escuchaste las 10 canciones, ¿puede interpretar que alguna hable del COVID, de la pandemia, de esto? No, pero una de las cosas que caracterizan en concreto de la pandemia, creo que no hay nada, porque en realidad las letras ya estaban más o menos todas hechas o casi terminadas a comienzo del 2020. Lo que sí hay una cosa que conecta a Peyote con la pandemia, es como esa cosa en el Peyote siempre se habla de las cosas que no están bien. O de las cosas que te dicen que están bien, pero en realidad no están bien. O de que la idea esa de que si vos seguís las reglas todo va a estar bien, no es verdad. Aunque sigas las reglas, en algún momento te van a poner una zancadilla y te vas a romper los dientes. Entonces, el Peyote siempre habla de esa parte embromada de las cosas, ¿no? De todo aquello que puede salir mal. Bueno, la pandemia fue uno de esos momentos, ¿no? En los cuales pasamos por un momento de incertidumbre en el que en algunos tramos parecía que todo estaba saliendo mal. Pero como con la pandemia también el Peyote tiene al manejar humorísticamente ese tipo de cosas, tampoco tiene una cosa catastrofista, ¿no? Tiene una cosa tiene una cosa irónica de cuestionar o burlarse de todo aquello que se da por sentado y en realidad no es tan así. Entonces, en ese sentido, digamos, de la sospecha sobre lo que está mal o lo que puede salir mal, puede conectar con la pandemia, pero las letras en sí ya estaban escritas antes de la pandemia. Igual, nunca es claro de qué carajo está hablando el Peyote, ¿no? No, y aparte hay otra, las canciones son tuyas hasta que salen a la calle, y ahí la gente interpreta lo que quiera. Por eso voy a esto de... Venimos de una pandemia y que fue muy fuerte, entonces por ahí algunas cosas las podemos relacionar. Sí, o sea,
esa parte de la apropiación de la música es justamente, de alguna forma conecto con eso que te decía, viste, de lo que pasó con las canciones viejas de Peyote que quedaron, sobre todo en Uruguay, fueron pasándose, te diría que hasta generacionalmente, ¿no? Hermanos mayores que se la mostraron a hermanos menores. Por supuesto, todo eso tiene una lectura que hace cada uno y que ya en ese momento las canciones son menos tuyas que cuando las sacaste al público. Sí, sí. Entonces, sí, yo creo que justamente en ese aire de sospecha o medio ligeramente paranoico que tienen las letras de Peyote, perfectamente se pueden hacer lecturas y decir, mirá, está hablando de la pandemia. Puede ser. En todo caso está hablando de cosas que se pueden entender de manera medio negativa. Y la pandemia fue un momento muy, muy negativo de nuestras vidas. Sí, y es curioso que estemos hablando en pasado cuando todavía no es un hecho que hayamos salido del todo. Todavía estamos esperando a ver qué va a pasar. No, pero comparado, yo cada tanto hago memoria, ¿viste? Y me acuerdo de los primeros días allá a mitad del 2020, cuando todavía las vacunas eran una hipótesis y no se sabía bien qué onda. Yo me acuerdo de que era un momento mucha incertidumbre y muy oscuro. Era como un momento muy jodido. Muy jodido. Ahora estamos, a pesar de todos los horrores que pasamos, estamos infinitamente mejor que hace un año. Sí, tal cual. Bueno, estamos hablando con Fernando Santullo, vocalista de Peyote Asesino. Acaban de sacar nuevo disco, se llama Serial. Y ahora quiero ir, a ver, ¿qué edad tenés? Yo, 53. Bueno, vamos a cuando tenía 14 años. ¿Qué te debo decir de cuando tenía 14 años? Elegiste ser arquero antes que músico. Sí. Bueno, hoy, 2021, volviendo el tiempo atrás, ¿volvería a elegir lo mismo? Sí, pero sí, sin duda. Porque en aquel momento me parecía, primero, era mucho mejor arquero que músico. Músico en aquel momento era como una hipótesis y en realidad como arquero me estaba yendo bastante bien. Yo vivía en México y atajaba para el América, para el Club América. Entonces, a los 14 había ido a jugar a Estados Unidos, a unos torneos y eso, y estaba me estaba entusiasmando con el deporte. Lo que me ocurrió después es que me di cuenta, cuando fui entrando a niveles más de competencia más exigente, ¿no? Que ahí ya me empecé a dar cuenta que era un poco pelotudo para el deporte, porque en realidad el deporte, cuando te vas profesionalizando, se pone cada vez más serio y cada vez más te exige más, ¿no? Por ejemplo, llegaba el verano y todos mis amigos iban a la playa y yo me iba a hacer pretemporada como un desgraciado. Me levantaba a las 7 de la mañana, igual que cuando iba a las clases, y tenía que ir todos los días a correr 6, 8 kilómetros, y mis compañeros estaban tomando sol en la arena, ¿viste? Entonces me fui dando cuenta de que el precio que hay que pagar por ser un deportista profesional no es barato, sobre todo cuando sos un pendejo, cuando sos adolescente, o eso de no beber, o salir menos, o el sábado había joda, pero el partido del domingo era a las 8 de la mañana, entonces no ibas a la joda. Durante un tiempo como que la llevé bien. Igual después también lo que me terminó cortando un poco eso fue cuando, esto ocurría en México, cuando me vine para Uruguay, me mató el grado de desorganización que tenían los clubes uruguayos en aquel entonces. Y ya que estaba con dudas, digamos, sobre cómo seguirla o no seguirla, ahí eso como que le puso, me terminó de desentusiasmar, digamos. Y después de estar un tiempo acá jugando en Wanderers, me abrí. Te diría que estuve como un tiempito, hasta los 20 años, dándole vueltas ahí, si seguía o no seguía, probándome, jugando en cuadros de la C y no sé qué, y después dije, bueno, no, suficiente. Y ahí descarté. ¿Hasta qué categoría llegaste? Llegué a jugar en la reserva del Salus, que era un cuadro de la C. En el América jugaba en la tercera y en Wanderers jugué en la cuarta. O sea, estuve ahí rondando. Lo más que llegué fue la reserva de un cuadro de la C, que tampoco es como para tirar cohetes, ¿no? ¿Y de aquella época, jugadores de renombre que te acuerdes, que vos decís, no, y estos llegaron? De mi generación, yo qué sé, lo que pasa es que en México, por ejemplo, muy buen amigo mío, Carlos Eduardo Sixtos, terminó atajando en el Atletas Campesinos de México, en la B. El hermano de él, que era un par de años más chico que yo, terminó jugando en el Cruz Azul de México. O sea,
algunas personas llegaron ahí. Lo que pasa es que también hay como una cosa muy fantástica en el fútbol infantil, y es que los que llegan son el 0.0 no sé cuánto por ciento de los que juegan. O sea, tenés un 99,5% de posibilidades de no llegar. Bueno, mi pregunta al principio era si volvería a elegir lo mismo por eso. Es más fácil, no sé si la palabra sería fácil. Hay más porcentaje de pegarla más con la música que con el fútbol. Sí, yo igual creo que si uno se va a guiar por los porcentajes, tiene que hacer otra cosa que no sea ni música ni fútbol. porque te diría que las posibilidades, o sea, por lo menos en Uruguay, la posibilidad de vivir de la música, siendo un mercado tan chico como es, no es mucho mayor que la de terminar siendo futbolista profesional. Uh-huh. Y tiene un grado de desorganización, o digamos, no desorganización, de baja organización, digamos, que hace que sea, también es una parte muy pequeña de la gente los que se pueden dedicar profesionalmente a la música, que tiene que ver con la escala del Uruguay. Si vos te fijás, todos los proyectos musicales exitosos de Uruguay son exitosos porque salen de Uruguay y se instalan en Argentina o México o Chile o lo que sea, ¿no? Tal cual. En el caso de las bandas más conocidas uruguayas, yo que sé, La Vela, El Cuarteto No Te Va a Gustar, de hecho en Uruguay tocan poco y tocan mucho más hacia afuera, porque el mercado uruguayo no puede absorber, no puede bancar un proyecto profesional que incluya a un grupo de 20 personas, yo qué sé. Claro, tal cual. Fernando, querido, bueno, la verdad que es un placer para mí. Siempre escuché Peyote desde que estaba mal de la cabeza, como dice la canción. Ahí va. Hasta ahora con este nuevo disco llamado Serial, 10 canciones. Bueno, nada, van a andar por la Argentina, se viene algo, esperamos que... Sí, la idea nuestra, de la misma forma que estamos haciendo prensa y que queremos que el disco se dé a conocer en Argentina, tenemos el plan de ir a tocar por ahí a comienzos del año próximo. Uh-huh. Estamos viendo si logramos entrar en algún festival como para poder ir y entrar a mostrar, y ya que una vez que cruzás a hacer el festival, agarrás y metés otras fechitas más ahí en la vuelta. Así que estamos planeando eso. Todavía no tengo, hay un festival que puede salir, pero no está 100% confirmado, así que no puedo decirlo. Uh-huh. Pero estamos en eso, a ver qué ocurre. Ojalá nos veamos en unos meses por ahí tocando en Argentina. Ojalá, y sería un sueño para mí estar acá en Paraná y que vengan a tocar a Paraná. Estaría genial. Sí, genial. Ojalá se dé. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, nada, a disfrutar. Tenemos 10 canciones. Sé que te gustan todas, porque no me va a decir que hay una que no te gusta. No. Pero tenemos que... Vamos a escuchar Mal de la Cabeza del disco anterior y una de este disco. ¿Y por qué? ¿Por qué elegimos una que vamos a escuchar? De este disco, ¿puedo elegirla yo? Sí, claro, vos la vas a elegir. Flor de Gil, que es la que abre el disco. Ajá. Porque es una canción que suena muy bien y representa o tiene algunos elementos que antes no estaban en la música de Peyote, que no voy a decir cuáles y a ver si la gente se da cuenta de cuáles son. Pero están ahí. Es una de las canciones que trae nuevos elementos que no estaban en el viejo Peyote. Excelente. Te mandamos un gran abrazo y ojalá nos veamos pronto, Fernando. Arriba. Muchas gracias por la nota. Un abrazo grande. Abrazo. Chau. Chau. Por una cabeza. Somos de acá. Todo lo que pasa acá, búscalo en www.vortexparaná.com.